muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Gracias a ustedes por la invitación. Después del mare magnum en el que has de estar inmersa desde hace un par de días, sí. ¿No? Presentando El País de Uno. Estuve leyendo el País de Uno y veo que es un país que te duele. Dentro de todo, o sea, haciendo un primer acercamiento, es un país que te duele. ¿Qué te duele de este México? Me duele que seamos un país conformista, un país discriminador, un país maleducado, un país petroidiotizado, un país de privilegios, como lo describo en el primer capítulo. Me duele que tengamos un legado tóxico que dejó tras de sí el PRI, como lo describo en el segundo capítulo, que se llama ¿De dónde venimos? Me duele que sigamos usando para la política las reglas que dejó el profesor Hank. Me duele que resurja la familia Salinas, ese clan que usó el poder de manera arbitraria y discrecional para mal del país. Me duele que la impunidad siga siendo, como lo declaró el expresidente Miguel de la Madrid a Carmen Aristegui en una famosa entrevista, que la impunidad siga siendo una condición necesaria para el funcionamiento de este sistema político. Me duele que esté regresando el PRI, incluso me refiero a eso como el regreso a Macondo. Es el PRI que no se ha modernizado, que sigue emulando las peores prácticas del pasado. El PRI que no tiene alternativas nuevas para el país, y me duele que sigamos arrastrando una serie de problemas que mantienen a México rezagado, aletargado, el hecho de que somos una economía oligopolizada, caracterizada por lo que yo llamo el capitalismo de cuates, ese capitalismo de amigos, de cómplices, basado en favores, protección regulatoria, monopolios, oligopolios, duopolios, que pululan a lo largo y a lo ancho de la estructura económica, convirtiendo, como lo digo en el libro, a los ciudadanos de México en naranjas a las que se les exprime cotidianamente. Me duele que tengamos un sistema político, una democracia disfuncional, yo la llamo de perro verde porque es muy exótica, porque no tiene toda una serie de condiciones que sí tienen las democracias funcionales, que le dan poder al ciudadano. No hay candidaturas ciudadanas, no hay reelección legislativa, no hay iniciativa ciudadana, no hay consulta popular, no hay referéndum, no hay plebiscito. Todo eso me duele, pero al mismo tiempo el libro trata de transmitir una enorme esperanza en el futuro de México, esperanza que coloco en las manos de ciudadanos que quieran serlo de a de veras. Y de ahí que el último capítulo del libro sea una especie de manual de ciudadanía, provea 10 acciones concretas para generar una ciudadanía participativa, crítica, independiente, exigente, que no se conforme con ser espectadora de todo aquello que duele de México, sino que busque la manera de resolverlo. Escribía yo una reseña sobre tu libro que diseccionas con una patológica eficiencia lo que ha sucedido con nosotros como país. Sí. Digo, al fin de cuentas, el dolor es una de las primeras manifestaciones para establecer un diagnóstico. Claro, ¿no? Por eso el libro parte de la premisa de que México y los mexicanos tienen que mirarse a sí mismos con mayor honestidad. Porque si no lo hacemos no vamos a poder resolver esos problemas estructurales que nos definen y que explican nuestro subdesempeño crónico como país. Me llama la atención, ayer en la presentación de tu libro, aquí en la FIL, tú señalabas que ya veías a personas, ya veías un grupo de gente inconforme, gente que estaba alzando la voz. ¿Cómo podemos hacer para no caer otra vez en el problema que ha tenido el mexicano, decir, hágase la voluntad de Dios, pero en los bueyes de mi compadre? Sí. Mira, una de las cosas que yo señalo en el libro es que los mexicanos primero tienen que adoptar una actitud distinta frente al poder, ya no de genuflexión, ya no de sumisión, ya no de complicidad, sino de exigencia. Y además tienen que aprender a asumirse como ciudadanos. Uno de los peores legados que dejó el PRI tras de sí
fue dejar un país de personas que no conocen sus derechos, que no saben cómo pelear por ellos. Y este libro trata de enseñar cuáles son esos derechos y también cómo organizarse colectivamente. Frente a tu pregunta respondería, hay que aprender a usar los pocos instrumentos que tenemos, como lo son las redes sociales, como los pocos que nos han dejado. Los pocos que porque nos han arrebatado nuestros derechos. Yo hablo mucho en este libro del país secuestrado. El país secuestrado por gobernadores venales y líderes sindicales corruptos y monopolistas rapaces. Y de hecho el libro trata de transmitir la urgencia de la reapropiación, de formar parte de ese equipo de rescate del país secuestrado. Y una forma de hacerlo es organizándose. México tiene un serio problema de acción colectiva, porque en términos numéricos yo diría que los buenos somos más. Siempre lo decía Germán Dehesa, a quien cito mucho en el libro. Lo que pasa es que, como cita Tolkien en su libro El Señor de los Anillos, el mal siempre gana porque está unido y el bien pierde porque está desunido. Y que lo que nos falta es precisamente la organización colectiva en causas compartidas, ya sea pelear por la reelección, pelear por las candidaturas ciudadanas, pelear por la reducción del financiamiento público a los partidos, pelear por sacar del poder a Elbester Gordillo, pelear contra algún monopolio de alguna manera usando la nueva ley de acciones colectivas. Lo que pasa es que eso que parece tan evidente, muchos mexicanos piensan y son ciudadanos idiotizados, como los bautiza Fernando Savater, a quien cito, que no se interesan en la cosa pública o piensan que su acción individual va a servir de muy poco, cuando es precisamente la acción acumulativa de ciudadanos comunes y corrientes que se oponen al statu quo lo que ha transformado a muchísimos países a lo largo de la historia. Insisto, creo que ahí está la esperanza para México. Yo creo que, si bien dicen que la unión hace la fuerza, o es una de las patas de las que cogió este país, ¿no? De repente son pequeñas acciones colectivas, pequeñas acciones individuales que no se reflejan en medidas colectivas, ¿no? Claro, y por eso hablo de la importancia de las redes sociales, del Internet. Cualquier ciudadano con una computadora puede convertirse en un activista, puede encabezar una causa, puede sumar a otros a ella. Los tuiteros han dado lecciones de ciudadanía, son ombudsman cotidianos en la medida en la que vigilan al poder y pueden influenciar incluso legislación, como ya lo hemos visto. Y creo que ahí radica un ejemplo de organización que muchos mexicanos deberían seguir. En tu libro abres con una serie de recordatorios, de postales recordatorias de dónde venimos, ¿no? De dónde venimos como sociedad, de qué política es la que venimos. Ahora una gran parte del electorado, pues el nuevo electorado que va a votar en los próximos comicios del año que entra, no recuerda lo que era el PRI. O sea, esa es una de las cosas por las que vuelve el PRI, por las que vuelve con esta fuerza. ¿Cuál es tu...? Sí, bueno, yo creo que el PRI vuelve por los vacíos que llena. El PRI vuelve por el hecho de que el PAN durante 11 años en el poder, en lugar de distanciarse de las peores prácticas del priismo, simplemente las emuló, las reprodujo. Vemos a un panismo que sigue en esas negociaciones cupulares tras bambalinas con la gerontocracia sindical, que sigue protegiendo a los monopolios, que no sabe hacer política de cara a los ciudadanos, que no supo combatir con inteligencia al viejo régimen. Y el PRI se aprovecha de esos espacios, de esa ineptitud, de esa falta de coraje de tanto Vicente Fox como Felipe Calderón, que en muchos casos, en lugar de combatir a las tepocatas y a las alimañas y a las víboras prietas, como lo decía Vicente Fox, acabaron acurrucados con ellas. Exacto. Pero creo que el PRI también regresa por esa falta de memoria histórica de aquel sistema que estranguló al país. Y creo que estamos presenciando, no lo digo en el libro y debí haberlo escrito, lo que yo llamo la putinización de México.
esta añoranza que vivieron los rusos por el orden, por la seguridad, que asociaban la democracia con la anarquía y con el caos durante el periodo de Yeltsin, y que votaron por Vladimir Putin, un hombre autoritario, con tal de que impusiera el orden. Y creo que muchos piensan que el PRI, pues sí, era corrupto, pero por lo menos mantenía las cosas en paz. Y el PRI está vendiendo esa narrativa de que sabía gobernar mejor. Cuando lo que yo trato de hacer en varios capítulos es recordar pues las crisis del 88, la del 87, el 85, el 94, el hecho de que la impunidad se volvió condición necesaria para el funcionamiento de este sistema político con el priismo. El gobierno como distribución del botín es una práctica priista. El hecho de que se conciba a la política como un vehículo para el enriquecimiento personal es también una regla del priismo. Y no hemos logrado deshacernos de ella. Tenemos un país corporativo, clientelar, porque el PRI enseñó a los mexicanos a pensar que el mejor político es el que más sacos de cemento regala. Enseñó a los mexicanos a vivir con la palma extendida, con la mano permanentemente abierta, esperando la próxima dádiva del próximo político. El carro, la camiseta, la licuadora, el saco de cemento, el puesto, la recomendación. Y por ello el PRI regresa, porque el país clientelar que creó sigue ahí, y el pequeño priista que tantos mexicanos llevan dentro sigue vivo. En alguna ocasión un priista de los de viejo cuño me dijo: los panistas hacen lo que nosotros hacíamos y lo que creían que nosotros hacíamos. Claro, y lo hacen peor. Sí. Lo hacen peor, y eso es lo que va a insistir el PRI. Bueno, y además para los mexicanos la corrupción no es un deal breaker, no es algo que rompa el trato con un político. Se asume que es lo normal, esa normalidad anormal a la que se han acostumbrado a vivir los mexicanos. Y se vota por el PRI porque es malo pero conocido. Se vota por el PRI porque además se ha creado una candidatura construida a través de la televisión, en la que el PRI viejo, maloliente, arcaico, vetusto, trata de presentarse como un partido nuevo, con la cara bonita de Enrique Peña Nieto, pero detrás de él están parados los intereses atrincherados de siempre. Es la alianza de los oligarcas, de los intereses del viejo régimen, de la gerontocracia sindical, apoyada por una ciudadanía que empieza a perder el ímpetu democrático ante el crecimiento de la inseguridad. La desilusión duele también, ¿no? El de repente haber llegado a la famosa etapa del cambio que nunca se consolidó. Y bueno, dicen que el perdido a todas va. Me llama mucho la atención, y estoy totalmente de acuerdo contigo con esa referencia que haces de Putin, ¿no? En Rusia, o sea, donde un exagente de la KGB llega supuestamente a poner orden. Y aquí estamos en una etapa en que decimos ya como sea, pero que se calme esto, ¿no? Claro, baño de sangre en el que está el pueblo. Pero creo que es una ilusión ficticia, porque el PRI, ¿qué va a hacer de manera distinta? El PRI va a pactar con el narcotráfico, que es lo que ofrece surrepticiamente. ¿Cómo pactar con un negocio que ha cambiado dramáticamente en los últimos 12 años? Ya no hay 3 cárteles como los que había durante los 80s, con los que sí era posible pactar. Ahora vemos la multiplicación de las bandas del crimen organizado, vemos que se ha pateado al avispero, vemos el cambio del negocio, que ya no es uno tan solo de trasiego, sino de consumo interno, y el pleito por la plaza a nivel local entre múltiples bandas que se pelean entre sí. Yo creo que el PRI promete algo que no puede ofrecer y no puede cumplir.